Buen día para todos. Continuando con la clase de resonancia magnética nuclear, vamos a dar en esta ocasión, como les había informado la clase anterior, medio de contraste utilizado en resonancia magnética. Como ya les comenté en la clase anterior, cualquier duda y consulta, está el foro de la materia a disposición para que dejen sus inquietudes y a la brevedad posible le estaré respondiendo. Es importante, reitero en todas las clases lo mismo, es importante que revisen, revean todos los contenidos diariamente, saquen en limpio y estudien porque los temas se van volviendo complejos día tras día y es importante que lo tengan asimilados para que el docente vea de esa manera si los contenidos están comprendidos o no. En esta ocasión entonces vamos a rever algo de la clase anterior. De la clase pasada habíamos visto en relación a todo lo relacionado a los elementos necesarios para formar la sala de rayos, la sala de resonancia magnética. Habíamos visto conceptos básicos como sistemas de radiofrecuencia, bobinas de gradiente, las diferencias que hay y el concepto general de cada uno de ellos. Vimos también cómo seleccionar la posición del corte, tener en cuenta las frecuencias, vimos cómo poder conocer lo que es el gradiente de fase y el gradiente de frecuencia en relación a la columna y la fila dentro de una matriz. También vimos lo que sería la parte de TR y TE, es decir, el tiempo de repetición y el tiempo de eco que se puede generar dentro de resonancia, como así también vimos las secuencias de las imágenes, las potenciaciones de las imágenes en T1, T2, densidad protónica, Fly y también STIR, ¿sí? Supresión de grasa y supresión de líquido. Espero que ese último tema, la parte de potenciaciones de las imágenes, estén aprendidas. Si no lo es así, háganlo saber por medio del aula, del foro de consultas, y veremos cómo retomamos nuevamente esos contenidos. Viendo entonces lo último en relación a las potenciaciones de las imágenes, vamos al medio de contraste utilizado en resonancia magnética. La resonancia magnética es una excelente herramienta diagnóstica debido a que permite distinguir los diferentes tejidos, como ya vimos en la clase anterior, en diferentes tiempos de relajación. Estamos hablando de justamente lo que vimos la clase pasada, que son las secuencias, ¿sí? T1, T2, densidad protónica, la supresión de la grasa y la supresión del líquido. Teniendo en cuenta esas secuencias, esas potenciaciones, es a lo que nos referimos cuando decimos que es una excelente herramienta diagnóstica porque permite de esa manera distinguir los diferentes tejidos. La resonancia permite detectar los tejidos patológicos, como aquel también, obviamente, anatómico, por eso hablamos del T1 en anatomía y el T2 para lo patológico, porque habitualmente tiene una mayor concentración de agua libre. Aumenta la intensidad de la señal en las secuencias T2, por eso justamente permite detectar con mayor claridad todos esos tejidos patológicos. Los contrastes, en este sentido, para poder comprender las secuencias o las potenciaciones, ayudan a la resonancia magnética en estas dos cualidades, ¿sí? Hablando de T1 y T2. Aumentan el contraste entre esos mismos tejidos patológicos para diferenciarlos y así facilitar la detección de las lesiones, es decir, que ayudan a evidenciar mucho más todavía la complejidad
de ese tejido patológico. Los medios de contraste, en este sentido, van a ser fármacos que modifican la intensidad de la señal, que lo absorben o los contienen, aumentando el contraste entre ellos. El ejemplo que le podemos dar es, por ejemplo, una de las imágenes en T1, ¿sí?, con supresión de grasa, cómo podemos distinguirlo. Sin embargo, en la otra imagen del margen derecho podemos observar la misma secuencia, T1, recuerden anatomía, pero con supresión de grasa más el medio de contraste utilizado en este sentido, que es el gadolínio. Obviamente que así como en la clase anterior veíamos y colocábamos imágenes para comparar las secuencias entre sí, T1, T2, cómo veíamos el líquido, cómo veíamos la grasa, en diferencia a la densidad protónica de la misma manera, o las imágenes entre supresión de líquido y supresión de grasa, acá ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver las diferencias que hay entre un T1 con una supresión de grasa, pero sin el medio de contraste, a una misma secuencia de un mismo corte, pero colocándole el medio de contraste. Obviamente que, como decía el slide anterior, ese medio de contraste, que sería en este sentido el gadolínio, va a resaltar, va a evidenciar mucho más las lesiones en los tejidos patológicos. Contraste positivo aumenta la intensidad de señal en una determinada secuencia. Ejemplo, entonces, como les muestro en la imagen, el T1, la secuencia T1 con supresión de grasa. Generalmente siempre se va a utilizar el medio de contraste en T1. Vamos a hablar un poco sobre el principio básico. Contrariamente a lo que es el medio de contraste iodado utilizado en tomografía computada, la acción de los medios de contraste utilizados en resonancia es indirecta. ¿Por qué decimos que es indirecta? No es la molécula del medio de contraste que queremos visualizar, sino la acción sobre los protones del entorno. Por eso justamente utilizamos para resaltar, ¿sí?, las lesiones en los tejidos, porque la acción que va a tratar de imponer sobre el tejido es lo que nos interesa. Bien, para esto vamos a utilizar átomos que poseen un momento magnético capaz de alterar la imantación de los protones de hidrógenos vecinos. Bien, lo que provoca una aceleración de las relajaciones en T1 y T2. Ese sería el principio básico por el que utilizamos el medio de contraste gadolínio en resonancia magnética, a diferencia de los compuestos iodados utilizados en tomografía computada. Acá, reitero, no nos interesa la molécula del medio de contraste, sino la acción, ¿sí?, su acción sobre los protones del entorno para poder así resaltar, evidenciar las lesiones. En los cuadros, en la parte inferior, podemos observar tejidos sin gadolínio, en el caso del margen izquierdo, pequeña diferencia de señal entre los tejidos. Sin embargo, fíjense entre A y B, sin embargo, el otro cuadro podemos evidenciar tejido con gadolínio y hay una mayor diferencia de señal entre los tejidos, ¿sí?, que es lo que vemos entre A y entre B. Sin gadolínio, uno puede observar, que es lo que veíamos en la clase anterior, se puede observar la anatomía claramente, y en el T2 se puede observar la patología. Pero ¿qué pasa con el gadolínio? Resaltamos mucho más esas lesiones de los tejidos, por eso es la diferencia que hay entre los dos. ¿Qué sucede con el gadolínio? Bien, vamos a escuchar a todos los protones. Escuchamos ahora protones que antes no daban señal T1 y que con el contraste sí lo dan, es decir, que le va a imponer al protón para que de esa manera se pueda evidenciar las lesiones, como que le imponen. Hay un medio de contraste, tenemos que resaltar la lesión ocasionada. Al igual que el tamaño del voxel, señal más señal, menos ruido. Bien. En estas otras imágenes podemos observar claramente la imagen de resonancia del lado izquierdo, una imagen sin gadolínio, sin el medio de contraste, y del lado derecho el gadolínio entre el tejido, o entra en este caso al tejido tumoral, y acorta el T1.
¿sí? Es decir, que esas secuencias, esos rangos que habíamos dado anteriormente, acá lo acorta, ¿sí? Haciendo que brille más el tumor en las imágenes potenciadas siempre en T2, ¿sí? En T1. Recuerden que habíamos visto que lo que era T1 era el tiempo de repetición corto y el tiempo de eco también corto, el máximo de 400 a 600 milisegundos, en el caso del tiempo de eco de 30 milisegundos, en el cual siempre tratábamos de dar esa referencia anatómica entre el líquido y la grasa. Acá lo que sucede entonces es que gracias a ese medio de contraste, a ese gadolinio, lo que va a hacer es resaltar mucho más entonces el tejido tumoral, acortando así, ¿bien? Por eso lo potencia con el T1. Claramente se puede observar entonces las lesiones tumorales con el medio de contraste, que no lo sucede con el mismo corte de la misma región sin el medio de contraste. El gadolinio es un elemento químico perteneciente al grupo de los lantanios, ¿sí? Tierras raras, altamente paramagnéticos, eso también ya lo vieron seguramente en clases anteriores, aquellos que son elementos comunes, que son paramagnéticos, ferromagnéticos o diamagnéticos. Se utiliza como medio de contraste en resonancia magnética, se imanta y orienta paralelamente a las líneas de fuerza del campo magnético, por eso son utilizados. Si se administra por vía endovenosa, se distribuye principalmente por el hígado, el tejido linfático, el hueso y difunde al espacio extracelular y se elimina obviamente por la vía renal. Eso es lo importante, es lo que se necesita que sepan del medio de contraste. Ahí vemos lo que es una tabla periódica, donde podemos encontrar al gadolinio con el número atómico y el número másico principal, ¿sí? 64. Es altamente tóxico, por lo que se utiliza ligado a un quelante, ¿sí? Por ejemplo, el ácido dietiltriamino pentaacético, ¿sí? Este ácido lo que hace es reducir la toxicidad, porque estamos hablando de que es un elemento químico altamente tóxico. Entonces, gracias a este ácido, a este quelante, lo que hace es reducir al máximo su toxicidad y lo convierte de esa manera en una molécula más estable, ¿sí? Además de su biodistribución. Estamos entonces a no olvidarse del ácido dietilentriamino pentaacético, DTPA, que es un ácido que reduce la toxicidad de esa manera al compuesto químico gadolinio. Producto de contraste, gadolinio, son administrados por vía endovenosa, poseen una farmacocinética similar a de los contrastes iodados, se utilizan iones capaces de alterar el campo magnético. Sin embargo, dado que estos iones son tóxicos para el organismo, están asociados entonces, como les acabo de mencionar, a un quelante, a un ácido, para así disminuir su toxicidad y favorecer la biodistribución del mismo. La posología de este medio de contraste es por vía intravenosa, 0,2 mililitros por kilogramo de paciente. Eso es otra referencia a tener en cuenta, cuánto se le administra del medio de contraste al paciente. Bueno, 0,2 mililitros por kilogramo de paciente. Esa es la posología. ¿Cuál es el medio de administración? La vía intravenosa. Solamente el medio de contraste solo o va con algún otro compuesto. Sí, va con el DTPA, que es el ácido, que lo que hace este ácido es tratar de que baje la toxicidad del mismo y permita la biodistribución en el organismo. Ciertas patologías es posible duplicar esta dosis, o sea, todo depende de la patología del paciente en este caso para duplicar o no la dosis, pero siempre el rango o el margen es de 0,2 mililitros por kilogramo de paciente. Actúan acortando el tiempo de relajación, ¿sí? T1 y T2 de los tejidos donde se distribuyen, lo que conlleva
un aumento de señal en secuencias potenciadas en T1. Lo que observamos en las imágenes son la curva del lado izquierdo, una curva T1 sin y con gadolinio, donde observamos sin gadolinio, claramente la curva es menor, donde colocamos el gadolinio empieza a haber una diferencia entre ambos y empieza a resaltar las lesiones tumorales o evidenciar lesiones en los tejidos en general. Sin embargo, eso es un tiempo de repetición. Sin embargo, vamos a el otro cuadro del lado derecho y observamos una curva en T2 sin y con gadolinio, y fíjense, también hay una diferencia en las señales, con gadolinio y sin gadolinio. Entonces, se observa la señal para un mismo tiempo de eco, disminuye cuando se utiliza gadolinio como medio de contraste. Sin embargo, en la primera curva se observa cómo la señal al mismo tiempo de repetición aumenta cuando se utiliza el gadolinio como medio de contraste. Por eso decimos que acortan el tiempo de relajación en T1 y T2 y de esa manera entonces se distribuye, lo que lleva entonces al aumento de la señal en secuencias potenciadas en T1. Los quelatos de gadolinio, ese ácido que habíamos hablado anteriormente, que sirve para bajar la toxicidad del medio de contraste, son moléculas pequeñas entonces que se eliminan sin metabolizar mediante el filtrado glomerular. Estamos hablando del filtrado renal, como les había dicho. Se administra por vía intravenosa, se distribuye por el hígado, por los vasos y se elimina por los riñones. En pacientes con una función renal normal, el 98% del gadolinio es eliminado por la orina en las primeras 24 horas. Bien, todo va a depender, así como depende la dosis de administración de la patología del paciente, por eso hablamos de que en lesiones tumorales más complejas hay que ver la dosis que se le coloca. Acá pasa exactamente lo mismo, si el paciente tiene o no una función renal óptima para la eliminación casi completa del medio de contraste. La vida media del gadolinio es de 1 hora 3 aproximadamente. En pacientes con insuficiencia renal puede extenderse hasta las 30 o 120 horas aproximadamente, que es lo que le acabo de decir. Todo depende del organismo del paciente. Depende siempre de la función del riñón. Vamos a la fibrosis sistemática nefrogénica. Bien, es una enfermedad fibrosante que afecta de forma predominante a pacientes que presentan un deterioro grave de la función renal y a los que se le ha suministrado un medio de contraste con gadolinio. Bien, eso es lo que puede llegar a afectar, lo que predomina siempre en aquellos que tienen deterioro entonces de la función renal. ¿Qué es lo que sucede? Fibrosis sistemática nefrogénica. Bien. Factores desencadenantes, la presencia de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, aumenta el tiempo de eliminación del contraste. Cuanto mayor sea la insuficiencia, obviamente que mayor es el riesgo, porque volvemos a reiterar lo mismo, el medio de eliminación del mismo es por la vía renal. Hasta la fecha no se han descrito casos en pacientes con función renal normal. Vamos a la tolerancia. Habíamos visto la vía de administración, habíamos visto la farmacocinética, habíamos visto la posología del medio de contraste, con quién se va a unir, con qué ácido de TPA se une para bajar la toxicidad y así permitir la biodistribución en el organismo. Ahora vamos a la tolerancia del medio de contraste. Esta tolerancia está determinada por la naturaleza, si es iónica o no iónica. La relativa baja carga osmótica, muy inferior a la inducida en los contrastes iodados, hace que la eliminación sea completa y sin cambios de producto. Baja frecuencia de los efectos indeseables, cefaleas, náuseas, reacciones del tipo anafiláctica son muy raras. Es decir, que el paciente no va a presentar, es muy raro que presente algún shock anafiláctico en relación a este medio de contraste.
Riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes con insuficiencia renal, enfermedad rara que se caracteriza entonces por espesamiento de la piel, del tejido subcutáneo de los miembros, del tronco, obviamente lleva a contracturas invalidantes. Los agentes de contrastes se utilizan cada vez más en los exámenes con resonancia magnética, reitero lo mismo para resaltar y evidenciar mucho más las lesiones tumorales. Un agente de contraste común es el gadolinio, fíjense, juntos con el ácido, bien con el quelante, para poder disminuir la toxicidad. Se administra generalmente una dosis de 0,2 mililitros por kilogramo de paciente y vuelvo a reiterar lo mismo, depende de la patología de ese paciente para la dosis, pero lo general, lo que siempre se suele utilizar es 0,2 mililitros por kilogramo. Se considera que el gadolinio con el ácido, con el quelante, es un agente paramagnético, acorta entonces los tiempos de relajación del T1 y T2 de los protones. El uso más frecuente es para evaluar el sistema nervioso central, ¿sí? Además ayuda a diferenciar las enfermedades tumorales y los edemas, entre otras cosas. Y vemos en las imágenes del margen derecho superior un corte sagital del cerebro donde vemos sin medio de contraste, una imagen en secuencia T1 para ver la anatomía. Sin embargo, con el medio de contraste asociado, el gadolinio asociado al ácido, al quelante en este caso, vemos cómo evidencia las lesiones tumorales persistentes en esa región central del cuerpo calloso. Fíjense en esta otra imagen, en la de arriba sin gadolinio, cómo se trata de evidenciar, pero no resalta. Por eso es importante utilizar el medio de contraste. Se usa además para administración gadolinio, facilita la relajación de los núcleos de hidrógenos cercanos. Fíjense en las imágenes donde vemos siempre el líquido hipointenso y la grasa hiperintensa, y vemos en la otra imagen cómo resalta con el medio de contraste los núcleos, los átomos de los núcleos de hidrógeno, y así evidencia la lesión. Contraste paramagnético gadolinio. Resonancia magnética de cráneo sin y con contraste. Bien, en este caso el gadolinio. Se observa el intenso realce de una lesión frontal parasagital izquierda, que es lo que claramente estamos observando, tanto en una imagen como en la otra, cómo se van corriendo la hendidura interhemisférica y cómo se observa claramente la lesión tumoral. El realce refleja rotura de la barrera hematoencefálica, de los vasos anátomos tumorales y un aumento de la vascularización entre sí. Bien, esto es un corte axial, donde vemos una secuencia T1 sin contraste, un corte axial con una secuencia T1 con contraste, y vemos cómo resaltan las lesiones. Lesión que realza en fosa posterior meningioma, ¿bien? Que es lo que les acabo de mencionar. Muslo izquierdo coronal de 1, un corte coronal con gadolinio, muestra realce periférico en anillo, que sería el absceso que tiene ese paciente en ese lugar. Imagen sagital, en un corte sagital con T1, postinyección del contraste, muestra varios abscesos en región dorsal del pie. Fíjense lo magnífico que es en este sentido el medio de contraste, reitero, vía de administración endovenosa, 0,2, la posología, 0,2 mililitros por kilogramo de paciente, dependiendo de la lesión tumoral que tenga ese paciente, y se le asocia entonces con un quelante, con un ácido, para así disminuir la toxicidad y favorecer la biodistribución del mismo. Realza claramente las lesiones. Corte sagital T1 sin contraste, fíjense la columna en este caso. El mismo corte con T1 con contraste, vemos cómo va a resaltar con el medio de contraste la lesión.
angio con contraste de miembros inferiores, en este caso vamos a observar los vasos sanguíneos, angioresonancia, el estudio en este caso de los vasos sanguíneos, con contraste de miembros inferiores, observamos cómo resalta, y el mismo, en este caso, angioresonancia con contraste, en este caso la aorta abdominal. Los riesgos relacionados con el gadolinio: insuficiencia renal, no administrar medio de contraste intravenoso gadolinio, el gadolinio en pacientes con función renal normal, como les dije, el 98% se elimina por vía renal dentro de las 24 horas, recordar al paciente tomar mucho líquido para facilitar la eliminación, estudio con gadolinio para repetir justamente el estudio, se debe esperar mínimo 8 días. En mujeres lactantes, tener en cuenta que este medio de contraste se elimina por las secreciones de las mamas, se debe esperar 24 horas para amamantar, y en mujeres en estado de gestación no se le debe administrar porque está demostrado que atraviesa la placenta. Bien, esto entonces es el riesgo relacionado con el medio de contraste en mujeres en estado de gestación, mujeres lactantes, cuánto tiempo se debe esperar para poder hacer nuevamente un estudio con gadolinio, qué es lo que se le debe recordar al paciente y cuánto tiempo en un paciente normal sin insuficiencia renal tarda en eliminarse. Bien, de esa manera entonces culminamos esta clase en relación a o al medio de contraste gadolinio, en este caso asociado entonces a un quelante para poder facilitar la visualización, ¿no es cierto?, en este caso la parte tumoral, evidenciar las lesiones de los tejidos y así poder resaltar la visualización. Espero se haya entendido. Cualquier duda y consulta, los espero en el foro. Es un tema muy importante. Repasen las vías de administración, la posología, la biodistribución, la asociación con el ácido, los riesgos relacionados con este medio de contraste y qué función cumple el medio de contraste dentro de la región para ser estudiada. Nos vemos entonces la próxima. Hasta luego.